Dime una cosa, sinceramente. ¿Cuántas veces has vuelto a casa con las manos en los bolsillos, helado hasta los huesos, maldiciendo el frío y convencido de que los peces, simplemente, no comen cuando el termómetro se desploma? ¿Crees que son como osos que hibernan hasta la primavera? Pues hoy vengo a decirte que esa idea es, probablemente, la razón principal por la que no pescas nada en invierno. En este vídeo vamos a destrozar ese mito. Te prometo que, al final, entenderás por qué tu mayor enemigo en la orilla no es el hielo, sino el reloj y tu propia mente. Voy a revelarte por qué el momento en que decides rendirte por el frío es, muy a menudo, el momento exacto en que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Y ahora, quiero que me respondas en los comentarios, y quiero que seas honesto. ¿Eres de los que aguantan hasta que se pone el sol, pase lo que pase, o de los que a la primera helada fuerte recogen y se van a por un caldo caliente? Seamos realistas. La pesca en invierno tiene mala fama. Todos hemos escuchado las mismas historias. El agua está demasiado fría. Los peces no se mueven. Su metabolismo está parado. Es una pérdida de tiempo. Mejor quédate en casa. Y esta creencia se ha convertido en una costumbre. Muchos pescadores, incluso con experiencia, van al río o al embalse con la derrota ya metida en la cabeza. Llegan, lanzan, pasan 1 o 2 horas sin ver ni una sola picada, se les empiezan a congelar los pies y piensan, ya lo sabía yo. Y recogen. Hacen lo mismo año tras año, reforzando esa creencia de que en invierno no se pesca. Pero no se dan cuenta de que el problema no es la estación, sino el enfoque. Están aplicando la mentalidad de la pesca de verano, de actividad rápida y constante, a una época del año que exige un juego completamente diferente. El juego de la paciencia, la observación y, sobre todo, la resistencia. Empecemos por el primer enemigo real, tu propia mente. El problema no es que haga frío, el problema es cómo te afecta a ti ese frío. Cuando tu cuerpo empieza a sentir la incomodidad de las bajas temperaturas, tu cerebro busca una salida fácil. Empieza a susurrarte excusas. Hoy no es el día. Seguro que en casa se está mejor. Total, para no pescar nada. Esta batalla psicológica es la primera que pierdes. Dejas de prestar atención. Miras el móvil más a menudo. Te mueves para calentarte y haces ruido. Tu concentración, que es tu herramienta más valiosa, se desvanece por completo. Piensas que estás pescando, pero en realidad solo estás pasando frío en la orilla. El pescador que tiene éxito en invierno no es el que no siente el frío, sino el que lo domina. Sabe que es parte del juego y se prepara mental y físicamente para soportarlo, porque entiende que la recompensa está al otro lado de esa incomodidad. El frío es solo una barrera de entrada que elimina al 90% de la competencia. Ahora, vamos a lo importante. ¿Qué hace de verdad el pez cuando el agua se enfría? Es cierto que su metabolismo se ralentiza. Son animales de sangre fría. No necesitan comer la misma cantidad que en verano, cuando gastan muchísima energía. Pero que se ralentice no significa que se detenga por completo. Un pez no puede simplemente apagarse durante 3 meses. Sigue necesitando energía para funciones vitales básicas. Por lo tanto, sigue necesitando comer. La clave es entender que sus patrones de alimentación cambian drásticamente. Ya no se trata de grandes banquetes, sino de pequeñas oportunidades. El pez se vuelve extremadamente selectivo y eficiente. No va a gastar energía persiguiendo una presa que se mueve rápido si puede conseguir algo fácil y nutritivo, sin apenas esfuerzo.
Tu trabajo como pescador es dejar de pensar en cómo pescarías en junio y empezar a pensar como un depredador aletargado que solo busca una comida fácil que le merezca la pena el mínimo gasto energético. Esto nos lleva directamente a desmontar el gran mito de la inactividad total. Los peces no hibernan en el fondo del embalse como si no hubiera un mañana. Lo que hacen es buscar zonas de confort térmico, lugares donde la temperatura del agua es 1 grado o 2 más estable o cálida que en el resto. Pueden ser estructuras profundas, zonas resguardadas del viento o áreas que reciben más horas de sol directo. Y en estas zonas establecen periodos de actividad muy cortos y concretos. Imagina que en lugar de comer 3 veces al día, como en verano, ahora solo comen 1 vez cada 2 días, y lo hacen en una ventana de tiempo de apenas 30 o 40 minutos. Si tú te vas a casa después de 2 horas de inactividad por la mañana, es muy probable que te estés perdiendo esa única y breve ventana de alimentación que ocurrirá a mediodía o incluso por la tarde. El pez no está inactivo todo el día. Tú simplemente no estás presente cuando decide activarse. Hablemos ahora del error más común de todos, la primera hora en el pesquero. Llegas al amanecer con esa niebla mágica sobre el agua. Montas todo tu equipo con la ilusión a tope, lanzas y... nada. Pasa media hora. Pasa 1 hora. El sol empieza a subir, pero en el agua no hay ni un solo signo de vida. La decepción empieza a hacer mella. Este es el primer filtro. En verano, el amanecer es un momento mágico, lleno de actividad. Pero en invierno, el amanecer suele ser el momento más frío del día. El agua ha perdido temperatura durante toda la noche. Los peces están en su punto de máximo letargo. Esperar una picada en la primera hora de luz en pleno enero es como esperar ganar la lotería. Sin embargo, miles de pescadores basan el éxito o el fracaso de su jornada en esa primera hora. Si no pica nada, asumen que hoy no comen, y su moral se desploma, llevándolos a abandonar unas horas más tarde, justo antes de que todo empiece a cambiar. Tu cuerpo es un traidor en invierno. Y no lo digo en broma. Cuando empiezas a sentir frío, tu organismo entra en modo supervivencia. Reduce el flujo sanguíneo a las extremidades para mantener calientes los órganos vitales. Esto te hace sentir torpe, lento, pero lo peor es el efecto que tiene en tu cerebro. La incomodidad física constante te vuelve impaciente y negativo. Dejas de ser un cazador y te conviertes en una víctima del clima. Ya no observas la superficie del agua en busca de esa sutil burbuja que delata a un pez. Ya no sientes esa vibración casi imperceptible en la línea. Tu mente solo piensa en una cosa, el calor. Y así, sin darte cuenta, pasas por alto las pocas señales que los peces te están dando. Te aseguro que la mayoría de las picadas sutiles de invierno se pierden no porque el pez escupa el cebo, sino porque el pescador estaba demasiado ocupado tiritando como para notarla. Estar bien abrigado no es una opción, es una necesidad estratégica. Tenemos que redefinir lo que significa el amanecer en la pesca de invierno. Estamos programados para pensar que las primeras luces del día son el momento cumbre. En verano, sin duda lo es. Los peces aprovechan las temperaturas más frescas para alimentarse antes de que el sol apriete. Pero en invierno, la lógica es exactamente la contraria. El amanecer es el punto más gélido. El agua está en su temperatura mínima. Los peces están completamente aletargados. Por eso, madrugar para estar a las 7 de la mañana en la orilla puede ser contraproducente para tu moral. A menudo, la actividad real en invierno no empieza hasta bien entrada la mañana,
Cuando el sol lleva ya unas horas incidiendo sobre el agua y ha conseguido elevar la temperatura, aunque sea solo medio grado. Ese pequeño cambio puede ser el interruptor que active a los peces. Así que, en lugar de obsesionarte con el amanecer, empieza a pensar en el sol de mediodía como tu verdadero objetivo. El sol de mediodía es tu mayor aliado, tu arma secreta. Mientras otros pescadores recogen sus cosas alrededor de las 11 de la mañana, quejándose de la falta de actividad, tú debes prepararte para el mejor momento del día. Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, el sol está en su punto más alto. Su energía calienta las capas superficiales del agua. En zonas poco profundas, en reculas resguardadas o cerca de estructuras oscuras como rocas o troncos que absorben el calor, la temperatura puede subir 1 o 2 grados. Para un pez de sangre fría, esto es como tomarse un café bien cargado. Su metabolismo se acelera ligeramente, y ese pequeño impulso es suficiente para desencadenar una ventana de alimentación. Los insectos acuáticos pueden activarse, los peces pasto se mueven un poco más, y los depredadores lo saben. Este es el momento por el que has estado esperando y aguantando el frío durante toda la mañana. Es la hora de la verdad. Quiero que visualices esta escena, porque ocurre cada fin de semana en cada embalse. Son las 11:30 de la mañana. Llevas desde las 7 en la orilla. Tienes los dedos de los pies como témpanos. A tu lado, otro pescador está recogiendo. Se acerca y te dice: «Nada, esto está muerto. Yo me voy a comer caliente». Y se va. Tú dudas. Estás tentado a hacer lo mismo. Pero decides quedarte 1 hora más. Pasa el tiempo. El sol empieza a calentar de verdad. Y de repente, a la 1:15, tu puntera se dobla lentamente, de forma casi tímida. Clavas. Y después de una lucha lenta y pesada, sacas el mejor pez de toda la temporada. Una captura magnífica, gorda y saludable. Mientras te haces la foto, piensas en el pescador que se fue. Él nunca sabrá que se rindió justo antes de la fiesta. Esa es la diferencia entre un pescador de invierno y un pescador que pasa frío en invierno. El primero entiende los tiempos. El segundo se rige por su propia comodidad. Mucha gente confunde la paciencia con simplemente sentarse a esperar sin hacer nada. Pero la verdadera paciencia en la pesca de invierno es activa, no pasiva. No se trata de esperar a que algo ocurra, sino de observar intensamente mientras esperas. Es el momento de convertirte en un naturalista. En lugar de mirar la puntera como un hipnotizado, levanta la vista. Escanea la superficie. ¿Ves algún movimiento inusual? Una pequeña onda donde no debería haberla. Una línea de burbujas finas subiendo desde el fondo. Eso podría ser una carpa ozando. ¿Ves a los pájaros acuáticos concentrarse en una zona? Quizás allí haya pequeños peces pasto. Presta atención a la dirección del viento. Fíjate en cómo la luz del sol incide en las distintas partes de la orilla. Cada pequeño detalle es una pista. Estar quieto no significa estar inactivo. Estás recopilando información, procesando el entorno, esperando el momento adecuado para actuar. Eso es pescar de verdad. Una reacción muy común cuando no hay picadas es empezar a moverse de un sitio a otro. Aquí no están. Vamos a probar más allá. En verano, esta estrategia puede funcionar, pero en invierno, a menudo es un error garrafal. Los peces no se están moviendo grandes distancias. Están acuartelados en sus zonas de confort. Si has elegido un buen puesto, con profundidad, cobertura y algo de sol, es muy probable que los peces estén ahí, aunque no lo parezca. El problema no es el sitio, es tu presentación.
En lugar de gastar energía y hacer ruido moviéndote, invierte ese tiempo en variar tu enfoque. Si estás usando un cebo grande, prueba con uno mucho más pequeño. Si lo tienes en el fondo, prueba a levantarlo un palmo. Cambia el sabor del engodo. Usa un bajo de línea más fino. A veces, el cambio más pequeño en la presentación es lo que provoca la picada de un pez que ha estado mirando tu cebo durante 1 hora, indeciso. En la pesca de invierno, el tamaño del cebo sí que importa, y la regla general es que menos es mucho más. Olvídate de los grandes cebos y engodos potentes que usas en verano para atraer a los peces desde lejos. El metabolismo lento de un pez en invierno significa que no tiene ni el apetito ni la energía para una comida copiosa. Un cebo demasiado grande puede incluso generar desconfianza o ser ignorado por completo. Lo que buscas es un bocado pequeño, fácil de digerir y que parezca una oportunidad que no requiere ningún esfuerzo. Piensa en un solo grano de maíz dulce en lugar de un puñado, un pequeño asticot en lugar de un gran gusano de tierra, o un vinilo de 2 pulgadas en lugar de uno de 5. La idea es presentar algo que un pez aletargado pueda tomar sin pensárselo 2 veces, un simple aperitivo que le aporte la energía justa que necesita. La sutileza y la delicadeza son tus mejores armas cuando el agua está helada. Para entender la paciencia que se necesita, tienes que comprender cómo funciona la digestión de un pez en agua fría. Es un proceso increíblemente lento. Un pez que come algo por la mañana puede tardar 1 o 2 días en digerirlo por completo. Esto significa que sus ventanas de alimentación son muy cortas y espaciadas. Puede que en toda una mañana, un grupo de carpas en una zona decida alimentarse durante solo 20 minutos. Comen un poco y luego vuelven a un estado de letargo durante horas, o incluso hasta el día siguiente. Tu objetivo es tener tu cebo en el agua, perfectamente presentado durante esa ventana tan específica. Si llegas tarde, o si te vas antes de tiempo, te la has perdido. No hay más. No es que los peces no hayan comido, es que no estabas allí en el momento exacto en que lo hicieron. Por eso, una jornada de 8 horas puede decidirse en 5 minutos, y tienes que estar ahí para vivirlos. Si en verano la presión atmosférica es un factor a tener en cuenta, en invierno se convierte en un elemento absolutamente crítico. Los peces son extremadamente sensibles a los cambios de presión, y en invierno, con su metabolismo al ralentí, este efecto se magnifica. Las borrascas, los frentes fríos y los cambios bruscos de presión suelen apagar por completo cualquier atisbo de actividad. Los peces se pegan al fondo, y es casi imposible conseguir que piquen. Por el contrario, los días más productivos suelen coincidir con periodos de alta presión estable. Un anticiclón que se mantiene durante 2 o 3 días, incluso con heladas nocturnas y días soleados y fríos, crea un escenario de estabilidad que da confianza a los peces. Antes de planificar tu jornada, consulta el barómetro. Si ves una alta presión estable, tus posibilidades se multiplican. Si ves una caída en picado, quizás sea mejor dedicar el día a revisar tu equipo en casa. Una de las mejores fuentes de información en un día de pesca es observar a los demás pescadores. Pero no para copiar lo que hacen, sino para hacer lo contrario. Si llegas a un pesquero y ves a 5 pescadores marchándose a las 12 del mediodía, porque no pica nada, no te desanimes. Alégrate. Primero porque vas a tener el embalse para ti solo, sin presión, sin ruidos y sin líneas cruzadas. Y segundo, porque su retirada confirma la teoría. Se han rendido justo antes del momento más probable de actividad, que es el mediodía. Su impaciencia es tu oportunidad.
quédate. Disfruta de la paz y la tranquilidad. Y espera a que el sol haga su trabajo. Te sorprendería saber cuántas de las mejores capturas de invierno se producen en una soledad absoluta, 1 o 2 horas después de que el último pescador impaciente haya arrancado su coche para volver a casa. La soledad en la orilla en invierno suele ser una muy buena señal. Aguantar en la orilla durante horas con temperaturas cercanas a 0 grados no es una cuestión de ser un tipo duro, es una cuestión de ser inteligente. La preparación es el 90% de la batalla contra el frío. Y no me refiero solo a llevar mucha ropa, me refiero a vestirse por capas. Una buena capa térmica interior que evacúe el sudor, una capa intermedia de forro polar que aísle y una capa exterior impermeable y cortavientos. Un gorro de calidad es fundamental. Por la cabeza se pierde la mayor parte del calor corporal. Guantes que te permitan manipular el equipo. Y sobre todo, un calzado bueno, impermeable y bien aislado. Además de la ropa, lleva un termo con una bebida caliente, no solo café, sino un caldo o una sopa. Y una silla cómoda. Si estás cómodo, seco y caliente, tu mente estará despejada y centrada en la pesca, no en lo miserable que te sientes. No subestimes la logística. El silencio en un embalse en invierno puede ser abrumador. El paisaje parece congelado, sin vida. No hay pájaros cantando, no hay insectos zumbando, no hay peces saltando en la superficie. Es fácil caer en la trampa de pensar que ese silencio exterior se corresponde con una falta total de vida bajo el agua. Pero es un falso silencio. La vida sigue ahí, solo que se mueve a otro ritmo, más lento, más sutil. Tienes que aprender a escuchar y a ver de otra manera. Tienes que buscar microseñales. La forma en que el viento riza el agua en una zona protegida. El color del agua, si es más clara o más turbia en un punto. Incluso el comportamiento de un cormorán que bucea repetidamente en el mismo lugar. El embalse te está hablando, pero en invierno lo hace en susurros. El pescador que aprende a interpretar esos susurros es el que tendrá éxito. Tienes que conectar con el entorno a un nivel mucho más profundo. A veces, en los días más duros y fríos, parece que nada funciona. Has probado cebos pequeños, diferentes colores, distintas profundidades, y no hay manera. En estas situaciones, a veces la solución no es apelar al hambre del pez, sino a su instinto de depredador o a su curiosidad. Es el momento de probar un cebo que destaque, no por su tamaño, sino por su color o su olor. Un grano de maíz de plástico de color rosa fluorescente en medio de un lecho de engodo oscuro. Un pellet con un olor muy potente y atípico. Un señuelo que emita una vibración muy sutil. El objetivo ya no es ofrecer una comida, sino generar una reacción, provocar al pez para que investigue qué es esa cosa extraña que ha aparecido en su zona de confort. Es una picada por curiosidad o por territorialidad, no por apetito. Es un truco que puede salvarte de un bolo en los días más complicados, cuando la lógica convencional falla por completo. Si esperas que la picada en invierno sea como en verano, un tirón violento que casi te arranca la caña del soporte, vas a perder el 99% de ellas. La picada de invierno es la máxima expresión de la sutileza. Un pez aletargado no ataca el cebo, lo sorbe, lo prueba con delicadeza. En la puntera de tu caña, esto se puede traducir en un levísimo temblor que dura un segundo, o en una pequeña destensada de la línea, casi imperceptible, o en un desplazamiento lateral de un par de centímetros. Son picadas que requieren tu máxima atención. Si estás distraído, si hay viento que mueve la puntera,
o si simplemente no estás mirando en el momento justo, la habrás perdido. Por eso es crucial usar equipos sensibles, bajos de línea finos, punteras de fibra de vidrio, alarmas con ajuste de sensibilidad. Tienes que afinar tus sentidos y tu equipo para poder detectar el susurro de un pez en un mundo silencioso y helado. Todos conocemos ese momento. Llevas horas sin una picada, estás helado, cansado y aburrido, y tu cerebro empieza la negociación final. Venga, un último lance y nos vamos. Lanzas, esperas 5 minutos y, como no pasa nada, recoges y te vas. En la pesca de invierno, esa mentalidad del último lance es tu sentencia de fracaso, porque, como hemos visto, todo se basa en estar en el lugar adecuado en el momento justo, y ese momento puede llegar en cualquier instante. El verdadero pescador de invierno no piensa en el último lance, piensa en 10 lances más, o mejor aún, me quedo hasta que el sol empiece a bajar. Se trata de un cambio de mentalidad. No te pones un límite de tiempo basado en la comodidad, sino en las condiciones. La perseverancia no es terquedad, es confianza en el proceso, es saber que las probabilidades aumentan con cada minuto que permaneces en la orilla, mientras otros ya están en casa. Y finalmente, llegamos a la recompensa. Sacar un pez en pleno agosto, con actividad por todas partes, está muy bien. Es divertido. Pero sacar un buen pez en enero, después de haber aguantado 5 horas a 2 grados, con el embalse en silencio y para ti solo, eso es otro nivel. Esa captura no es solo un pez. Es una victoria contra el frío, contra la impaciencia, contra la duda y contra tu propia mente, que te pedía a gritos que te rindieras. Cada escama de ese pez brilla con un significado especial. Es la prueba de que tu estrategia era la correcta, de que tu perseverancia ha tenido sentido. Esa sensación de logro es mucho más intensa y duradera que la de 10 capturas en un día fácil de verano. Te convierte en un pescador más completo, más sabio y más conectado con el medio. Y esa es, sin duda, la mayor recompensa de todas. Por eso merece la pena pasar un poco de frío, porque el premio es inmenso. Así que, en resumen, ¿cuál es la gran revelación de todo esto? Que el pez no deja de comer en invierno. Somos nosotros los que dejamos de pescar demasiado pronto. Dejamos que el frío nos gane la batalla psicológica y nos vamos a casa justo antes de que empiece la acción. El momento que lo cambia todo es cuando dejas de ver el frío como un enemigo y empiezas a verlo como un filtro que elimina a los impacientes. Cuando entiendes que la pesca de invierno no va de llegar y pescar, sino de aguantar, observar y esperar la ventana de oportunidad que el sol del mediodía te va a regalar. Este simple cambio de enfoque puede transformar por completo tu percepción del invierno, convirtiéndolo de una temporada muerta a un desafío increíblemente gratificante. Dejarás de contar bolos y empezarás a coleccionar historias de capturas épicas en las condiciones más duras. Y eso, amigos, es lo que diferencia a un aficionado de un verdadero pescador. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este vídeo te ha abierto los ojos, te agradecería enormemente que le dieras un buen like, te suscribieras al canal si aún no lo has hecho, y que actives la campanita. Y ahora, te lanzo una pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿Cuál ha sido el pez más increíble que has pescado en pleno invierno, cuando todos los demás ya se habían rendido? Cuéntame tu historia. Estoy deseando leerla.